Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a los asistentes su interés por esta conferencia y le informamos que al finalizar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas. Quien guste realizar en ese momento alguna pregunta podrá escribirla en el chat de esta aplicación o bien solicitar hacerla de forma oral levantando la mano con el icono que se encuentra en la barra de herramientas. Hoy en día se requiere tener muchas estrategias para poder apoyar a los hijos en casa. Aún más, esto puede resultar todo un reto con las personas que presentan alguna discapacidad, pudiendo ser necesario redoblar esfuerzos. La conferencia titulada Las implicaciones de la escuela en casa en alumnos con discapacidad será impartida por la maestra Edna Gabriela Castro Martínez. La maestra Edna Gabriela cuenta con estudios de maestría en factor humano, maestría en administración y es licenciada en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha tomado diversos cursos y diplomados en su área de especialización, tales como curso en línea, sordoceguera y discapacidad múltiple, diplomado en psicoterapia infantil y del adolescente, diplomado en atención a personas con discapacidad, además de una certificación en atención a personas con discapacidad por conocer. Actualmente es psicóloga de la USAER 08 en la zona escolar número 1 y profesora de Loján. Bienvenida, maestra Edna Gabriela. Adelante, por favor. Maestra, tiene su audio apagado. Bueno, muy buenas tardes, amigos y colegas. Hoy quiero compartir algunas de las implicaciones que es el aprende en casa para los alumnos con discapacidad. Como sabemos, es necesario contar con una serie de recursos técnicos, didácticos y de espacios accesibles que de alguna o de otra manera puedan dar paso y decir que realmente estamos aprendiendo en casa aún con estas vicisitudes y dificultades para los alumnos con discapacidad. Hoy en día, nuestros niños tienen muchas preguntas y una de ellas es, ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? Preguntas que sin lugar a duda no tenemos una sola respuesta. Por eso, quiero empezar la ponencia de hoy implicando y diciendo una frase que ha surgido de esta pandemia y que además de todas estas cosas que tenemos en contra, hoy tenemos la oportunidad para reconocer que como personas, ¿sí?, tenemos un valor muy particular y aceptar que después de esto no tendremos y no seremos los mismos después del confinamiento. Quiero que nos quedemos con esta idea de cómo tenemos que cambiar, porque a lo largo de la presentación yo les iré planteando todas las cosas que se han tenido que ir modificando. Por un lado, hay una propuesta que hace la Secretaría de Educación y nos plantea que tanto para que podamos proteger a los maestros, alumnos, amigos y a la familia, es necesaria la suspensión de clases por la contingencia, un aislamiento domiciliario voluntario. Y aquí el gobierno hace énfasis, y sobre todo la Secretaría de Educación, no estamos de vacaciones. Y por lo tanto, los alumnos deben permanecer en casa a partir del día 23 de marzo. La SEP para ello lanza una plataforma, la cual llama Aprende 2.0, en donde evidentemente se van a dar los contenidos educativos para continuar con esta formación escolar durante este confinamiento, en el cual pues se puede acceder a través de la televisión y de plataformas digitales. Sin embargo, esto que pareciera una realidad y que pudiera estar como una forma de accesibilidad para muchas regiones, inclusive de nuestro mismo estado, se tornó complicado porque había que tener televisión en paga. Entonces,
Tardaron unas semanas en que finalmente plataformas como Televisa abrió sus canales para que esto fuera una realidad. A raíz de estas medidas que se toman en México, pues se han implementado como parte para combatir el coronavirus y se pretende que en cada bloque de los contenidos temáticos que se trabajan aquí se contemple, por un lado, la actividad física, por otro lado, la educación emocional y también que podamos estimular o trabajar toda esta cuestión de la convivencia familiar. Esto es muy importante porque hasta en este momento no nos han dicho exactamente qué tendríamos que hacer con las personas con discapacidad. Sin embargo, quiero citar a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque aquí hay 4 palabras muy fundamentales. El primer propósito de esta convención nos dice que necesitamos promover, proteger y asegurar el goce pleno de las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Y esta promoción tiene que ser con un respeto de su dignidad que es inherente. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque hasta este momento, ¿sí?, el programa Aprende a Casa, cuando da inicio, cuando surge, cuando se sube a las plataformas, ahí no nos decía nada de cómo podríamos asegurar, proteger o promover esta igualdad de derechos hacia todas las personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la discapacidad es un concepto que evidentemente evoluciona y que va a resultar de la interacción entre las personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno, que evidentemente nos van a limitar una participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de las condiciones con los demás. Quiero que quede esto enmarcado para que podamos entonces hacer un análisis juntos de lo que ha ocurrido en este Aprende en Casa. Pensemos entonces en todas las implicaciones de lo que es la educación a distancia en personas con discapacidad, ¿sí? Y pongo esta imagen porque pareciera entonces que es una sola cosa, que es una sola persona. Cuando al hablar de discapacidad, hablamos de tipos de discapacidad. Podemos hablar de la discapacidad visual, auditiva, de la discapacidad intelectual, también de la discapacidad motora y no menos importante, de lo que se habla poco, de la discapacidad psicosocial. Es decir, que ahorita que revisemos cuál es el planteamiento, tengamos en cuenta que los tipos de discapacidad, ¿sí?, tienen que considerarse, inclusive la misma discapacidad múltiple, que implica 2 o más tipos de discapacidad. Para ello, los invito a hacer este recorrido. Resulta que el programa Aprende en Casa comienza para finales de marzo. Y es hasta el 4 de mayo cuando finalmente vemos algo de manera más concreta, plasmado y que todo mundo pueda tener acceso con respecto a las situaciones de discapacidad. Porque es hasta el 4 de mayo que los programas de preescolar y de primaria tienen el recuadro de un intérprete de lengua de señas mexicanas. Seguimos avanzando y es una semana después, el 11 de mayo, si me permiten los asistentes, favor de apagar o de poner sus micrófonos en silencio. Gracias. El 11 de mayo, en las plataformas y en las clases del Aprende en Casa en secundaria, ahí se manifiesta también ya un intérprete de lengua de señas mexicanas. Es decir, que hemos ido transitando poco a poco y que desde un inicio no se han considerado como tal las necesidades que pueden surgir para hablar de un programa inclusivo, porque así de alguna u otra manera es como nos lo han planteado. Y es hasta el 18 de mayo que finalmente se cuenta con un sitio web que pueda de alguna u de otra manera dar respuesta a estas necesidades que se están planteando. Y podemos decir entonces que hoy es una realidad el Aprende en Casa
en las diferentes plataformas y redes con algunas estrategias. Algunas asociaciones civiles dicen es un micrositio, pero por algo se empieza, y yo creo que esta es una oportunidad que tenemos que tomar para abrir esos espacios que por muchos años no se nos han abierto. Y entonces llegamos a la pregunta de, ¿esto es lo único que se necesita para decir que es incluyente el programa de Aprende en Casa? Y aquí pongo una flecha, porque pareciera entonces que solamente estamos hablando de la discapacidad auditiva y no estamos contemplando las otras 4 discapacidades. Y entonces sí surge un interrogante. ¿Realmente este programa está cumpliendo con todo lo que implica hablar de discapacidad? Sé que suena fuerte, pero necesitamos ser reales, porque nuestros niños nos están pidiendo, nos están solicitando que de alguna o de otra manera nosotros estemos con ellos, ¿sí? Y bueno, algo muy importante, ¿de dónde surge que finalmente el programa en casa pueda tener ciertas modificaciones y replantear que hay muchas cosas que hacer acerca de la discapacidad? El licenciado Moctezuma tiene una reunión virtual con muchas asociaciones civiles y en esta reunión muchos especialistas coinciden y coincidimos en que se necesita replantear el Aprende en Casa a través de una serie de necesidades que tienen las personas con discapacidad. En esta tarde solo voy a mencionar 12, pero podríamos mencionar sin fin de necesidades que se tienen que contemplar para poder decir que un programa es incluyente. La primera de ellas es que necesitamos una alfabetización para el sistema Braille, para estudiantes con ceguera y baja visión, porque no hay descriptores en los programas que ponen en la televisión, excepto el intérprete de lengua de señas mexicanas. Como punto número 2, es necesario que se plantee, por ejemplo, en las clases de matemáticas, la utilización o el uso del ábaco Kramer para estudiantes que tienen ceguera y baja visión, así como para estudiantes que pueden tener una sordoceguera. Como punto número 3, es necesaria la comunicación dactilológica para estudiantes con sordoceguera. No solamente tenemos una sola discapacidad, y quiero insistir en ello. Evidentemente, vemos que hay un intérprete de lengua de señas mexicanas, y el punto número 4 nos plantea la necesidad de la enseñanza de la lengua de señas que sirva como una vía de comunicación entre los estudiantes que pueden tener una discapacidad auditiva o una baja audición, pero que esto no se quede en el contexto de lo escolar o de lo social, que pueda transmitirse a través de las familias, que esto sea una realidad, que no solamente lo podamos enseñar en casa, sino que nos permita dar el preámbulo de la necesidad de poder abrir estos espacios para poder enseñar lengua de señas mexicanas. En el punto número 5, es necesaria la enseñanza de métodos de lectoescritura para estudiantes con discapacidad intelectual, y entre ellos hablamos de nuestros alumnos con algún síndrome Down, con autismo o inclusive con algunas dificultades para el aprendizaje. Y aquí quiero hacer énfasis en la necesidad de seguir trabajando dentro de nuestras escuelas regulares, a lo mejor cursos de la metodología global, del método troncoso o de algún método que de alguna u otra manera nos permita que nuestros estudiantes accedan. Porque al ver las clases en línea, yo veo que pareciera que todos leen y todos escriben y todos tienen que hacer las mismas actividades en ese sentido. También es necesario que podamos incorporar contenidos que estén relacionados con el autocuidado. ¿Sí? Es muy importante no perder de vista que nuestros alumnos que tienen una discapacidad necesitamos estar reiterando las cuestiones del autocuidado, de la limpieza, de la autonomía, ¿sí? Y este es vital porque este sería el elemento fundamental con el que tendríamos que haber entrado tal vez en este Aprende a Casa, ¿sí?
Es también de suma importancia que para poder hacer este aprende en casa, pues no lo podemos hacer solo los maestros desde atrás de la computadora o las personas que están organizando los planes y programas desde atrás del escritorio, sino finalmente poder tener un planteamiento de las estrategias educativas que son necesarias en que involucremos a nuestros actores fundamentales, que ahorita son los padres. Así como dicen, hoy se requiere un reconocimiento a los médicos que están en el primer nivel de guardia ante el coronavirus, también puedo decir que quienes están en el segundo nivel de guardia son los padres de familia, porque están 24/7 haciendo una serie de actividades que quizás no estaban acostumbrados a hacer, que quizás cada uno de nosotros no pensábamos, estar en el home office, estar en la tarea, estar en las actividades de la casa, etcétera. Entonces, es necesario también contemplar en el punto 8 que podamos de alguna u otra forma dar un seguimiento como parte de lo que se hace en el trabajo ya en las unidades de apoyo a la educación regular que son las USAER. Es necesario que desde la labor como directivos, como parte administrativa, consideremos esa labor tan importante que hacemos como parte de la USAER. También es importante y hoy en día se está viendo de manera muy reiterativa la necesidad de que existan cuadernillos en sistema braille o que haya pictogramas en formato de fácil lectura. Esto es de suma importancia y hoy, a partir de que se establece en la ley de salud un apartado o una estructura que permita ya tener o considerar en los médicos que hay personas con discapacidad que también pueden enfermar y que de alguna o de otra manera necesitan el apoyo de un cuidador, y cómo explicarles a través de que no va a estar al lado su intérprete o no va a estar al lado su mamá, de poder entender qué es lo que está pasando con relación al coronavirus, qué es lo que está pasando si ellos necesitan ir al hospital. Hay una serie de factores y elementos que son de suma importancia y que sin lugar a duda en el aprende a casa pues nos estamos quedando ahí como una limitante, ¿sí? Sin embargo, hay estrategias que sí podemos llevar a cabo, que sí podemos a través de los equipos de la USAER estar considerando, y una de ellas es esta cuestión de la contención emocional, que va a ser necesaria para los alumnos, va a ser necesaria para los padres y evidentemente para todo el personal docente. ¿Por qué? Porque nadie estábamos preparados para una situación que en un principio nos dijeron son 15 días, después es una cuarentena, ahorita llevamos ya más de 50 días en esta situación. También es importante poder garantizar la cobertura. Hablamos de que sí hay muchos cursos en línea, hay muchos cursos o situaciones a las que podemos acceder a través de los recursos de Internet, pero no todas las personas tienen. Y esta es una situación muy importante. ¿Cómo pedirles que accedan a una liga? ¿Cómo pedirles que se conecten si a lo mejor tienen un equipo personal o en casa hay un solo equipo que es el de la mamá o el del papá y lo requieren varios hijos al mismo tiempo? Entonces hay que considerar también esta situación de la accesibilidad a las situaciones tecnológicas, ¿sí? Y por último, y no menos importante, informar a los tutores de que todas las actividades que se hacen en el programa Aprende a Casa, ¿sí?, pueden ser flexibilizadas. Y aquí sí quiero hacer énfasis, porque en función de la experiencia que tengo con algunos niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, como es TDA, como es el autismo, pues resulta que lo complicado para ellos es copiar planas, y entonces en el Aprende a Casa de repente les dejan muchas lecciones y entonces los niños se están frustrando de manera constante porque no encuentran un disfrute por lo que están aprendiendo. A partir de aquí, a partir de esta reflexión, que insisto, no es una reflexión solamente de EDNA, sino de muchas asociaciones civiles, en donde se plantean toda esta serie de necesidades y de implicaciones que se tienen que considerar para decir que el programa es inclusivo,
¿sí? De aquí surge una propuesta, y es la que a continuación les voy a presentar, que esta sí es una propuesta de Edna, donde, bueno, todo comienza como un caos, pero de alguna o de otra manera, aquí lo importante es pensar y replantear esta cuestión de la cultura de la discapacidad. Es volver a hacer un análisis, pero más concienzudo de decir, realmente estoy sensibilizado para todo lo que ocurre con respecto a la discapacidad, considero los diversos tipos de discapacidad, considero todas las necesidades y las barreras que se están presentando en Les pediría de favor que cierren sus micrófonos. Gracias. También una de las implicaciones fundamentales es los tiempos en casa. ¿Cómo estamos organizando esos tiempos en casa? ¿Qué tanto peso o tiempo? He escuchado mamitas y me preocupa mucho porque me dicen, maestra, me la paso todo el día haciendo la tarea con un hijo, con otro. Y entonces, lo que recomiendan los especialistas es tomar un tiempo, pero no todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestros niños van a dejar de gustarles las tareas, las actividades que son para reforzar sus aprendizajes y que más adelantito vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Es muy importante también, como una implicación que me parece de lo más necesaria remarcar, que hoy asumimos diversas multiexigencias, ¿sí? Las exigencias en casa, las exigencias escolares, las exigencias emocionales. Sabemos que las familias y todos vivimos un desacierto de cuándo va a terminar esto, cuando pensábamos que ya iba a terminar, ahora estamos nuevamente en una doble curva que no es esperada para todo el país. Entonces, de alguna o de otra manera, estamos asumiendo el ser mamás, el ser maestras, el ser doctores, el ser psicólogos, el ser los amigos, porque al final de cuentas, ¿con quién cuentan los niños? Pues definitivamente solamente con mamá o papá, o en ambos casos, o a veces solamente mamá, que es mamá y papá. Entonces sí tenemos una serie de multitareas que están implícitas y que están ahí enmarcadas y permanentemente tal vez presentándosenos como una barrera, ¿sí? Y otra cosa que no podemos olvidar como una implicación es que hemos estado dejando de dar los medicamentos a los niños por la situación económica, porque le estoy guardando el medicamento para cuando regresamos a la escuela. Por aquí nos hemos topado con un sinfín de situaciones, pero que todos los especialistas dicen hay que continuar dándole la medicación hasta que, bueno, finalmente el recurso económico ya no nos lo permita, ¿sí? Y bueno, para algunos de los niños que requieren una estimulación o una terapia física, pues hay que continuar en casa haciendo, además de estas multitareas, también de terapeuta físico, ¿no? Por ahí. Y bueno, a partir de esto les decía que esta es una propuesta de Edna, porque lejos de ver todas esas situaciones en contra que se nos están presentando, considero que hay una ventana de posibilidades que van a ser muy enriquecedoras, porque a cada papá, a cada mamá e inclusive a los maestros nos dan la posibilidad de conocer de qué es capaz el niño, la niña, el joven, ¿sí? Es autosuficiente. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana está siendo autosuficiente? ¿En qué situaciones está sintiendo más éxito? ¿Sí? ¿Qué le gusta hacer más? A lo mejor si yo no sabía cuáles son sus hobbies, cuáles son las cosas que le agradan y le desagradan, pues esta es una oportunidad para ello. ¿Por qué? Porque, insisto, los vamos a involucrar en las situaciones de la vida cotidiana, en cosas de la casa, y ahí me voy a dar cuenta qué le gusta, no le gusta escribir, le gusta pintar, pero de alguna de otra manera, qué lo motiva y qué lo desmotiva para poder seguir adelante, ¿sí? Ahora, algo con lo que nos hemos topado constantemente es que aún en esta ventana de posibilidades, a veces nos cuesta trabajo que nuestros niños sigan instrucciones. Y aquí seguir insistiendo. Las instrucciones tienen que ser muy cortas,
pero constantemente tenemos que enmarcar horarios, establecer límites para que estas posibilidades puedan llevarse a cabo, ¿sí? También es una oportunidad porque a través del tiempo que tenemos, pues podemos respetar turnos, podemos darnos cuenta realmente si el alumno respeta el turno o no en el juego, respeta el turno para hablar, si un hijo habla y el otro también espera que el otro termine o finalmente habla cuando no es lo debido. Esto que ahorita los papás están topando en casa es lo que nos topamos todo el tiempo en la escuela. El alumno que no quiere guardar silencio, el alumno que no espera que los demás se formen. Y entonces para mí me parece una gran oportunidad y una ventana de posibilidades, porque entonces realmente van a conocer de qué son capaces sus hijos, ¿sí? Y algo que también tenemos que enmarcar mucho es cómo se expresa cuando necesita algo. A veces los niños con alguna discapacidad difícilmente nos dicen si quieren algo y entonces nosotros estamos preguntando, ¿estás bien? ¿Ya te cansaste? Pero ahora es momento y oportunidad de que a través de este Aprende en Casa nosotros podamos saber y reconocer cómo está esta situación con los pequeños. Y además me permite que podamos observar y mejorar cómo está desarrollando su imaginación a través del Aprende en Casa, cómo está su calidad de vida, ¿sí? Algo muy importante, cómo están las emociones, ¿sí? A veces decimos está lábil emocionalmente, está muy sensible, a lo mejor le hablo y no quiere ni siquiera comer o no quiere levantarse, porque hay situaciones de enfermedad que están latentes y que no podemos dejar a un lado, que tenemos que estar considerando, ¿sí? Y recordar y reconocer que finalmente estamos aprendiendo para la vida, ¿sí? Y este aprendizaje para la vida va más allá del contenido temático que de alguna o de otra forma yo esté pensando en que sea lo único necesario que mi niño necesita aprender. Entonces, se están presentando una serie de implicaciones, ¿sí? Y por eso la importancia de platicar hoy en esta tarde con ustedes, porque justamente, ¿sí? Nos enfrentamos a algo que yo le podría llamar el reto. Y el reto y la invitación a todos los profesionales y futuros psicólogos que están con nosotros hoy en la tarde es poder hacer realidad las llamadas escuelas inclusivas. No es solamente abrir un espacio en los 750 fichas que tiene la alumna porque es un alumno con discapacidad, sino considerar las necesidades que tiene, considerar cuáles son sus gustos, ¿sí? Que cada uno de nosotros actuemos en esta nueva normalidad y que tomemos, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y que nos demos cuenta que cada uno de los agentes que forman la comunidad escolar necesita, ¿sí? Participar, necesita involucrarse, ¿sí? Sobre todo como una sociedad, porque esto que nos está ocurriendo hoy en día en el sector educativo también está ocurriendo en el sector salud, también está ocurriendo en el sector laboral, ¿sí? Aparentemente hay espacios, aparentemente se consideran las necesidades hacia la discapacidad, pero que en la realidad no están llevándose a cabo, ¿sí? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene 12 años que se hizo y sin embargo hoy nos damos cuenta de que algunos se llevan a cabo, pero no todos lo que viene ahí establecido como una ley o una normatividad hacia la discapacidad. Hay que apostar de que podemos, aún con todas estas situaciones adversas. Hoy es un día en donde debemos de sacar lo mejor de nosotros mismos, quienes nos dedicamos al trabajo en las instituciones educativas, para que realmente se haga esa realidad de decir, mi escuela es inclusiva, no porque tiene una rampa pintada, no porque hay un espacio o hay un timbre especial, sino porque realmente consideremos las necesidades que cada uno de nuestros alumnos con discapacidad puede estar teniendo. Y para ello, he considerado algunas estrategias para continuar aprendiendo
pero enmarcadas específicamente para los 4 actores fundamentales. Primero, el docente de educación básica, posteriormente el docente de educación especial, la familia, el psicólogo, etcétera. Y bueno, estas estrategias para continuar con el aprendiendo en casa, que el docente de educación básica puede retomar, entre ellas está la importancia de mantener una comunicación constante con los docentes de educación especial. Yo creo que si consideramos esto como punto de partida y base, podemos sacar el trabajo juntos, ¿sí? Es de suma importancia que nosotros sepamos qué es lo que ellos están pidiendo para que a través del trabajo que hacemos como USAERO-CAM, nosotros podamos hacer las adecuaciones pertinentes a lo que ellos están solicitando, considerando las necesidades de los niños. Y bueno, compartir estas actividades que se solicitan a los alumnos, ¿sí? Dar la importancia al trabajo colaborativo. Yo creo que esta es la base de esa buena comunicación que se puede establecer. Si realmente trabajamos desde nuestros centros educativos en una colaboración, padres de familia, maestros, equipos de USAER, vamos a poder ser escuelas inclusivas. Si no, de otra manera va a ser el equipo de educación especial, la escuela, y al final de cuentas no nos damos por servidos de que realmente se esté brindando la atención inclusiva que se requiere. ¿Sí? El personal de educación especial le puede sugerir al docente ajustes en la metodología de lo que él está haciendo, ¿sí? Y además, algo que siempre tenemos que estar recalcando con el docente de educación regular es que considere las características que cada uno de los alumnos tiene, porque puede tener 3 o 4 alumnos que pasan al área de educación especial, pero no por el hecho de pasar al área de educación especial significa que son iguales, significa que cada uno tiene ciertas características y aprende de alguna manera muy específica. Entonces sí es muy importante poder considerar estas estrategias y que al final de cuentas nosotros podamos ser portavoces y poderlas compartir con ellos. Por aquí tengo enmarcadas las estrategias para continuar aprendiendo para las familias. Y entre ellas está la comunicación permanente con los docentes, pues de alguna u otra manera puede ser de educación básica, puede ser de educación especial, pero lo importante aquí es la manera y lo real en que nos hemos comunicado. Nos decían que nos teníamos que comunicar a través de Classroom, pero la realidad es que el WhatsApp ha sido una muy buena vía en la cual hemos podido tener de manera más directa resultados y evidencias de lo que finalmente están haciendo los niños en el Aprende en Casa. Por otro lado, hay que buscar la forma en que los padres puedan ayudar a esta educación. Si de repente el maestro deja alguna actividad y no la entiende, nosotros podemos orientar a estos padres de familia a través del modelado de videos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque en ese sentido nosotros le vamos a brindar esas estrategias que ellos están necesitando, ¿sí? Hay que involucrarlos, hay que considerar también, ¿sí?, el tiempo para hacer la tarea, y quiero hacer mucho énfasis en esto y al final voy a terminar con una diapositiva, porque en realidad el tiempo para hacer la tarea no es todo el día, ¿sí? Hay que involucrarlos en las actividades de la vida cotidiana. A veces caemos, y digo caemos porque de alguna u otra manera nos lo comparten los papás, ¿sí?, en el hecho de decir, bueno, pues es que pobre, tiene una discapacidad, y yo le tengo que exigir y le tengo que solicitar a mi niño que conviva y que además sea parte de las actividades de la casa, que recoja sus cosas, que doble su ropa, si puede que la lave, que se involucre, que ponga la mesa, aún en silla de ruedas, tiene que participar en las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Y de esta misma manera también es muy importante que nosotros podamos dar la libertad de que manifieste sus opiniones, sus intereses, inclusive los gustos que tiene para hacerlo o no, ¿sí?
hay en ese sentido que reconocer los logros por pequeñitos que sean. Aquí es fundamental esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí dicen las mamitas, pues es que resulta que la maestra dejó 5 páginas y él solamente lleva 3 renglones. Ese es un logro y es un logro muy significativo, ¿sí? Hay que darle la oportunidad de que exprese sus emociones. También hay que fomentar la individualidad de cada uno de los niños, porque a veces las mamitas y los papitos caen en maestra, pero es que si mi hija que es menor lo hace, él lo tiene que hacer. Sí lo va a hacer, pero lo va a hacer a un ritmo diferente. ¿Por qué? Porque en él están implicadas a lo mejor algunas situaciones del neurodesarrollo que no le permiten hacerlo al mismo tiempo. Y bueno, algunas de las estrategias que los profesionales de educación especial me acompañan hoy estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, es necesario retomar. A veces nos ponemos a pensar, hay que hacer otro plan con el niño. Si ya hicimos un plan en base a las necesidades y a las características de ellos, lo único que vamos a hacer ahora es retomar esos planes de intervención para poderlos llevar a cabo, ¿sí? De la misma manera, es necesario que contemplemos en lo que nosotros estamos brindando a los docentes de aula regular, incorporar actividades que se puedan realizar en la casa para poder aportar experiencias para su vida. También continuar fortaleciendo lo que es la convivencia escolar a través de los juegos familiares, ¿no? En este caso, los famosos juegos de mesa que todo el mundo sube por ahí en las redes sociales, que jugó lotería, jugó basta, jugó uno. Entonces, eso nos permite un mejor intercambio, ¿sí? Nos enseña también a respetar turnos, ¿sí? Trabajar situaciones como las cuestiones de la frustración, que tanto el niño está aprendiendo o sabe la manera en que tiene que, a veces va a ganar y a veces va a perder, ¿sí? Es importante también considerar las capacidades y las habilidades e intereses que tienen nuestros alumnos. Si se dan cuenta, aparece en todos porque es una necesidad poder decir y poder de alguna otra manera manifestar en función de lo que cada uno de nosotros somos y que cada uno de nuestros alumnos se va a replantear. Hay que retomar las estrategias estatales para difundir los videos y del modelado. Y aquí quiero compartirles que, bueno, en la zona 1, donde actualmente laboro, ya se están compartiendo a través de páginas como el Facebook algunas actividades de modelado que le permiten al padre, ¿sí?, poder entonces tener otro recurso para poder apoyarse en Aprende en Casa. Y bueno, una situación que debemos de considerar ya como psicólogos en este trabajo y en esta labor cotidiana que hacemos, es que además de poder brindar, y me voy a saltar un poquito, de poder brindar una serie de estrategias a los niños, es necesario dar o hacer un seguimiento del trabajo conductual. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros niños con un trastorno del neurodesarrollo, sobre todo los chicos con TDA, están teniendo una falta de estructuración, a pesar de que ya se fueron a casa con una estructura, de que ya sabían a qué horas iban a dormir, de que ya sabían de alguna u otra manera cómo lo iban a llevar a cabo. Resulta que pareciera que fuimos hacia atrás y ahora se duermen a las 12 de la noche, no quieren hacer las tareas escolares. Entonces, sí tenemos que brindar una serie de herramientas a los papitos para que ellos puedan hacer réplica del trabajo que nosotros hemos implementado con ellos, ¿sí? Tenemos que seguir favoreciendo las habilidades de comunicación. Podemos hacerlo a través de cuentos, podemos hacerlo a través de la narrativa misma de la vida cotidiana o de cómo lo está llevando a cabo. Si un día no lo logra, y eso es muy importante que tengamos muy en claro como parte del personal de salud mental, si un día no logra la tarea, aquí nosotros tenemos que continuar motivando a los padres y hacer énfasis en los maestros de que los tiempos no van a ser los mismos que el de los alumnos regulares. Lo que buscamos es que el alumno sea y no que haga, ¿sí? Hay que rescatar ese rol de personas, ¿sí? No podemos meter más presión, porque al meter más presión no estamos favoreciendo la independencia, los estamos haciendo
como si fueran muñequitos, lo que yo quiero a la hora que yo quiero. Tengo que buscar una estructura, pero respetar su tiempo y su espacio y favorecer la sana convivencia, que por ahí sabemos que los índices de violencia intrafamiliar están siendo muy altos en esta situación de la pandemia. Y que evidentemente cuando hablamos de una violencia intrafamiliar, ya no es algo que se pueda resolver en casa, y es algo que requiere de otro especialista y que pueda intervenir para que cada uno de los miembros que están ahí no sufra esta situación de violencia. Aunado a esto, la situación que vivimos los psicólogos en el Estado, sobre todo en la Secretaría de Educación, que dejamos de ser profesionales de la educación y ahora somos personal administrativo, y ya no hay contrataciones de nosotros en muchos de los años que han ocurrido, no nos permiten seguir avanzando, no nos permiten permanecer o estar en las evaluaciones profesionales docentes que se hacen. Tenemos una situación que trabajar, porque hoy en día nuestra labor, lejos de disminuirse, va a aumentar con la situación de la pandemia. Hay que hacer mucha contención emocional. Y si habemos un psicólogo por 9 escuelas o por 12 escuelas, pues nuestra labor y nuestra visita a los centros educativos cada vez va a ser más paulatina. Aunado a esto, hay una serie de universidades como la UJAD, en donde actualmente trabajo, que cada año egresa un gran número de psicólogos. ¿Y dónde los vamos a colocar? Si hay muchas escuelas que los requieren, pero la Secretaría de Educación no está abriendo estos espacios. Y bueno, ya para ir concluyendo, casi se me termina el tiempo, lo que sugieren los expertos, y hacía mucho énfasis en esto, es que en preescolar solo deberíamos de utilizar 2 horas para el aprende en casa a distancia. Y sabemos que no es una realidad, sabemos que ocupamos más horas de estas que nos están enmarcando los especialistas. Para primaria 3 horas, y la realidad es que con nuestros niños con discapacidad, pues esto no aplica de manera directa, pero debe de aplicar en el sentido de decir, tengo que hacer pausas, a lo mejor tengo que dividir las tareas que se enmarcan, ¿sí? Porque son muy pesadas, porque los niveles de atención no son los mismos, ¿sí? Porque el nivel de comprensión de las actividades tal vez no ha sido totalmente adecuado para la necesidad de mis alumnos. Para secundaria, estamos enmarcando o se enmarcan los especialistas 5 horas. Y bueno, las instrucciones, y aquí mucho ojo, deben ser directamente a los menores y no a los padres o a los papás. A veces se nos olvida que quien va a tomar la clase es el niño y hacemos la instrucción para el padre. Hay que priorizar los aprendizajes esperados. ¿Y qué es lo más importante que quiero que se lleven de la modalidad a distancia? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que, al final de cuentas, buscar que mis alumnos alcancen? Hay que utilizar materiales que tenemos en casa. A veces nos solicitan materiales en donde nos dicen los papás, maestra, pero es que tengo que salir a la papelería y la papelería está cerrada por la situación de la contingencia. Entonces sí es muy importante, ¿sí?, que podamos seguir rescatando y trabajando para poder hacer las modificaciones y los ajustes necesarios que enmarquen la situación que realmente requieren nuestros alumnos con discapacidad. Y bueno, con esta lámina quiero concluir, porque tenemos que pensar que en esta nueva normalidad, pues los niveles de autoexigencia ya no van, ¿sí? Aquí nos estamos dando cuenta que cada uno tiene un tiempo, cada uno tiene un espacio, y que le va a permitir entonces aprender de una manera diferente y distinta, porque cada uno de nosotros somos distintos y diversos. Y evidentemente necesitamos relajarnos un poco. Pensar en esta nueva normalidad es darnos cuenta de evitar agobiarnos, de ya no estar pensando en lo que tengo que hacer mañana, porque tengo que pensar en lo que tengo que hacer hoy. Tengo que pensar en mi realidad, en lo que en este momento está ocurriendo, ¿sí? Tengo que tener muy claro que nos tomó por sorpresa esta situación de la pandemia
y que nadie tenemos un manual para decir, bueno, este es el paso número 1, este es el paso número 2, sino constantemente, ¿sí? Tengo que buscar a través del Aprende en Casa, por favor, compañeros, colegas, maestros. Tengo que buscar el disfrute de lo que mis niños están aprendiendo. Tengo que buscar que cuando acabe esta pandemia ellos quieran regresar a la escuela, porque por algo lo están diciendo. ¿Cuándo vamos a regresar a la escuela? Y no que digan, yo ya no quiero regresar a la escuela. Me decía por ahí un niño de manera muy gráfica, es que los maestros están dejando más tarea que un plato de fettuccini. Y entonces yo me imaginaba el plato de fettuccines que evidentemente no podía contar cuántos, pero era una situación interminable para el niño. Entonces, sí hay un desgaste por ahí que a lo mejor estamos obligando a los padres de familia y no estamos considerando las necesidades y las prioridades de nuestros alumnos con discapacidad. Y por último, preguntarnos cómo quiero que sea cuando acabe esta pandemia, cómo quiero que finalmente quiero ser cuando acabe esta pandemia, ¿sí? Quiero ser el maestro que entendió, que comprendió, que el Aprende en Casa sí lo voy a llevar a cabo en función del ritmo y de la necesidad que tengo, o voy a ser el maestro que no entendió y que tenía que copiar las 20 páginas, aunque solamente pudiera copiar 3 renglones. Y como profesionales en el área específica de la salud mental, esa es una parte que tenemos que trabajar mucho con nuestros pequeñitos, ¿sí? Y poder concluir pues diciéndoles que realmente implicaciones hay miles, pero tenemos que partir de algunas para, insisto, volver a retomar ese reto del que les hablé, el reto de poder decir, es necesario que nosotros seamos parte de esa nueva normalidad, haciendo realidad las escuelas inclusivas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Edna Castro. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o levantando su mano para darle el turno. ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta? ¿Tiene algunas solicitaciones, maestra? ¿Me voy a permitir leérsela? Gracias. Cintia Elena comenta que es muy interesante y acertada la plática de psicología y le agradece, maestra. Excelente disertación del tema, la felicitan por la claridad de la información, pero sobre todo por el dominio en el área y cómo les involucra de una manera muy empática con el tema, con los chicos. Muchas felicidades. Gracias. A ver, tenemos una pregunta de manera oral. Ricardo May Sánchez, adelante. Adelante. A ver, Ya la que vaya también. pero ¿cómo vaya así? Buenas tardes. Bueno, mi comentario es una pregunta, es un comentario. Bueno, por ejemplo, nosotros, creo que soy estudiante de la universidad de la División Académica de Educación y Artes. Para mí es muy interesante que los maestros te estén dejando tanta tarea. Por ejemplo, yo tengo que hacer trabajos tanto en la mañana como en la noche, porque también durante el día tengo que hacer de la casa. Por ejemplo, nos mandan tareas que durante cierto tiempo y forma, sin que también
no hay conferencias con los maestros y una buena comunicación y solo estamos recibiendo tareas. Por ejemplo, no es lo mismo estar en clase hablando con el maestro, aconsejándonos, guiándonos para un buen trabajo, sino que es más estresante y a veces yo me hago la duda, ¿a quién le pregunto? Y, por ejemplo, he hablado con algunos compañeros también, estamos de acuerdo en que si no nos estamos comunicando con nuestros maestros, todos nos mandan tareas, no vamos a entregar un buen trabajo. Y, por ejemplo, algunos que vivimos muy lejos de la ciudad, tenemos que atender otras cosas. Bueno, esto sería mi comentario. Sí, te entiendo. Creo que por eso mencionaba yo a lo largo de la plática la importancia de la comunicación que debe de haber, en tu caso particular, de ustedes con el maestro, para que puedan decirle, es importante que ustedes puedan hacer una organización de las tareas, sin embargo, establecer horarios para cada una de las asignaturas. Pero sí he escuchado mucho y reiterativamente me dicen los padres de familia, los maestros dejan muchísima tarea y no hay manera de organizar. Entonces, sí es muy importante y algo fundamental que yo mencioné en la presentación, pues es justamente abrir la comunicación. Los padres no nos creen que estamos haciendo tarea, piensan que estamos jugando tal vez con la computadora, con el celular, pero la realidad es otra. Claro. Entonces, y con eso contesté. Tenemos otra pregunta, maestra. Sí, claro. Entonces, una pregunta, ¿cuáles estrategias puede abordar un padre para facilitar el aprendizaje de su hijo que no logra concentrarse en una sola actividad? Aquí es muy importante para los niños que tienen algún problema de déficit de atención o solamente atencional, establecer periodos cortos. En vez de trabajar una hora completa, puedo trabajar 10 minutos, darle un tiempo libre y volver a retomar la actividad. Es decir, partir la actividad de manera que el tiempo que lo vaya a trabajar realmente preste la atención. Y sobre todo, establecer ejercicios o juegos que tengan que ver con la gimnasia cerebral. Por ejemplo, el trabajo del crucigrama, del memorama, en donde voy a ir de manera paulatina, ir abriéndolo hasta que sea capaz a lo mejor de concretar un rompecabezas, ¿sí? Que me permita entonces ir manejando esos ejercicios de gimnasia cerebral, porque el cerebro tiene una plasticidad enorme y cuando hablamos de atención necesitamos irlo ampliando, ¿sí? De tal manera que se vaya estimulando como un músculo, al final de cuentas es un músculo, y si no lo estimulamos, pues difícilmente vamos a lograr que se concreten las actividades a nivel atencional. Gracias. Bien, otra pregunta. ¿Qué propone usted para el caso de los alumnos con necesidades educativas de bajos recursos económicos y que sus padres no cuentan con celulares y no se les puede monitorear respecto a las tareas? Bueno, aquí la propuesta y lo que hemos hecho, porque tengo algunas de las escuelas donde atiendo, es implementar un programa, o lo que hicimos fue implementar un programa desde la vía de comunicación, que a lo mejor es solamente una mamá que se puede encargar de difundir la información con el resto de las mamás. No le puedo pedir a los papás que tengan internet ni que tengan una computadora, esta es una realidad, pero sí puedo elaborar un plan de trabajo que puedo compartir a través a lo mejor de alguien que me apoye y que me ayude a llevarlo hasta donde estén esos papitos o estas. Muy bien, maestra. Otra pregunta. ¿Qué estrategias se pueden implementar para las personas que no tienen ningún acceso a las herramientas que dan algunas instituciones? Bueno, yo creo que dentro de cada unidad de servicios de apoyo a la educación regular de la FOSAER o de los CAM, nosotros hemos brindado estrategias de manera ya paulatina. Estábamos a un cuarto de terminar el ciclo escolar y en los periodos anteriores
pues tuvimos la oportunidad de plantear ya algunas estrategias con los padres de manera directa, en reuniones de trabajo con ellos. Digamos que no podemos decir que están totalmente solos, porque ahí estamos para apoyarlos en estas unidades. Muy bien. Varios asistentes preguntan si habría la posibilidad de poder conseguir el material que usted presentó en esta ponencia, maestra. Claro que sí, si me dejan su correo, si me escriben al correo que tengo ahí enfrente, por supuesto que yo les comparto la información. Muy bien, una pregunta más. ¿Qué recomendaciones le daría a los padres que están a punto del colapso por la educación en casa? Es decir, que ven esto como una carga o les genera estrés a raíz de todos los problemas que han traído la pandemia. Aquí quiero ser un poquito reiterativa, pero creo que ahí es donde no hemos hecho los ajustes necesarios para que finalmente ellos entiendan que el aprendo en casa es una manera de poder seguir dentro de una normalidad. Y lo han visto, como usted dice, como una carga, ¿sí?, que no ha permitido tener el impacto que a lo mejor en un primer momento tenemos. Yo decía también que no hay un manual y que evidentemente tenemos que hacer cambios y ajustes, pero la recomendación sería que puedan tomarse un tiempo libre, y esto está escrito en muchas de las situaciones del manejo de crisis, un tiempo personal. Cada uno de la familia necesita un tiempo libre y pueden ser solamente 10 minutos, pero para salir de ese caos, salir de esa cotidianidad en donde puedo ir al baño y encerrar 10 minutos, pero voy a estar tranquila y voy a tener un espacio para mí, para pensar o no pensar nada, pero esto les puede ayudar mucho para que salgan de esa rutina. Hacer ejercicio es otra manera de poder bajar o disminuir los niveles de estrés. ¿Y cómo hago ejercicio? Pues lo puedo poner en la tele, o me puedo poner a saltar la cuerda, o me puedo, en el espacio físico que tenga, poder llevar a cabo actividades que me permitan expresarme y poderlas trabajar. Bueno, quiero aprovechar aquí el espacio para mencionar, estaba yo checando ahorita algunas de las preguntas que estaban por ahí y preguntan para, por ejemplo, para los trastornos del neurodesarrollo que tienen que ver con el autismo, algunas sugerencias. Ya contábamos, les decía yo, ya contamos con un sitio web en Secretaría de Educación, en la parte de educación especial, en donde hay guías específicas para cada una de las discapacidades y de cómo poder trabajar, cuáles serían estas estrategias específicas para trabajar a distancia con las diferentes discapacidades y algunos trastornos del neurodesarrollo. Claro que no está totalmente todo, pero sí ya contamos con una base que nos puede servir. Muy bien, maestra. Pues le agradecemos nuevamente su participación. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación y la División Académica de Ciencias de la Salud, agradece a la maestra Edna Gabriela Castro Martínez por el tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos y su experiencia en la atención de personas con discapacidad. Sin duda es importante integrar a este sector de nuestra población en las diversas estrategias que se implementen para la educación en casa, dando el justo reconocimiento a los padres en estas tareas, ya que son ellos los principales actores en el apoyo a sus hijos. También considerar que aunque muchas escuelas se dicen inclusivas, no cumplen consideraciones elementales, como son los planes de estudios, porque no están diseñados para atender a esta parte de la sociedad. La mayoría de las escuelas se preparan con estructuras físicas, como bien dijo usted, rampas, pero lo más importante, que es la manera de transmitir el conocimiento, pues aún nos falta mucho, ¿verdad? Nuevamente, gracias, maestra Edna Castro. Gracias a ustedes. ¿Usted agregar algo? No, pues nada más agradecerles a los chicos, a los estudiantes, a mis compañeros de trabajo que por ahí veo, el tiempo y el esfuerzo, porque pues,
entrar cada vez a una plataforma diferente, a veces es Zoom, a veces es Teams, a veces es cualquier medio o recurso para seguir aprendiendo. Gracias por este espacio a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, porque sin duda esta experiencia durante la pandemia pues no ha sido igual. Y sobre todo a ustedes por todos los apoyos técnicos para llevar a cabo esta conferencia desde su casa. Gracias. Gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Felicidades, Edna. Muy bonita, acertada tu conferencia. Gracias.